Salud, Confusán se hace presente en esta movilización apoyando y como asociada de este movimiento, también nosotros denunciamos el abuso de las autoridades frente al no pago de las cotizaciones de salud, de educación. No es por problema de los funcionarios ni de las personas usuarias de nuestros consultorios que no tengan los medicamentos de auge que son primordiales en nuestra atención. No tenemos gasa para atender a los heridos en nuestros SAPU. Y eso es responsabilidad del alcalde y de sus asesores que no han hecho bien la tarea. Nosotros como Confusán apoyamos este movimiento. Vamos a denunciarlo en cada una de las oportunidades que tenemos. Por lo tanto, quiero que conten con nuestro respaldo como federación y como asamblea general. Eso es todo, compañeros. Tenemos la presencia de nuestra dirigente Silvia Valdivia del Nacional, quien también nos va a dirigir unas palabras, y luego nuestra dirigente comunal Teresa Ceballos. ¡Venceremos! ¡La lucha es hasta el fin! Reciban toda la solidaridad del Directorio Nacional del Colegio de Profesores. Un saludo muy especial a la escuela Sargento Candelaria, que está defendiendo su escuela. Esa escuela no se va a cerrar porque sus apoderados y sus profesores están firmes en la defensa de la escuela. También un cariñoso saludo para los compañeros de la salud. Qué bueno es ver a salud y educación juntos, luchando por sus derechos. Se ha acordado, tanto por los concejales como por los alcaldes, de devolver las escuelas al Ministerio de Educación. Entonces, ¿para qué seguir cerrando escuelas si se va a desmunicipalizar? Por eso exigimos no más cierre de escuelas, pero también exigimos los medicamentos para los consultorios y un trato digno para las trabajadoras, para las tías de los jardines municipales. Qué bueno que estemos todos unidos, porque es la única forma en que vamos a lograr revertir esa situación. Mucha fuerza y adelante hasta vencer.